Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Estamos muy alegres de estar con ustedes el día de hoy para estudiar la Palabra de Dios juntos. Yo creo que lo que estamos estudiando y hemos estado estudiando en los últimos días, yo creo que es extremadamente importante, extremadamente vital para la iglesia moderna. Yo no quiero llevar esto muy lejos, pero tampoco no quiero no llevarlo lo suficientemente lejos. El hecho de que la iglesia moderna no entiende la cruz de Cristo en lo que refiere a la santificación. ¿Están de acuerdo con eso? En lo general, sí. Ahora, hay algunos que sí, ¿no? Pero ampliamente, realmente no. La denominación con la que usted está asociado ahora, y yo lo estuve por 50 años. 100 años. Y yo no creo que entiende este mensaje en lo absoluto. Tal vez hay uno o dos que sí, 10, 20 tal vez, pero que sí entienden, ¿no? Pero ampliamente la denominación no. Lo mismo en la Iglesia de Dios, la Iglesia Cuadrangular y las Asambleas de Dios. No entienden lo que estamos diciendo, ¿no? De lo que estamos hablando. Y personalmente creo que están perdiendo el otro aspecto en el que se enfocaron muchos años atrás, el bautismo con el Espíritu Santo para el servicio, que era correcto. Pero están perdiendo eso hoy en día. Porque Correcto. si no podemos vivir correctamente, si no podemos caminar en victoria, el Espíritu Santo tiene mucha paciencia, mucha paciencia, pero poco a poco nos debilitamos más y más conforme pasa el tiempo. Y yo pienso que lo que está sucediendo en esas denominaciones pentecostales, en vez de recurrir al poder del Espíritu Santo para salvación, ellos están recurriendo a otras áreas, buscando victoria en sus vidas personales, comprometiendo lo que tenían antes, el poder del Espíritu para servicio. Y desafortunadamente eso es lo que estamos viendo que está sucediendo en esas denominaciones. Ahora sí sé, y cuántos realmente no sé, pero sí sé que algunos de estos predicadores ven la programación o la cadena y qué bueno, y estamos honrados de que estén sintonizando. Pero, Dr. Gray, ¿pero qué es lo que están diciendo? Usted escucha lo que ellos dicen mucho más que yo. Yo no sé, a menos de que nos escriban o algo así. Pero ellos, ¿será que hay un problema allí que ellos no pueden entender, que no pueden superar? Sabe, mire, cuando usted hizo la pregunta, ¿qué es lo que dicen ahí? Están diciendo una variedad de cosas. Hay algunos de ellos, y voy a decir que de la gente de las asambleas, porque yo he sido asambleas ya 55 años, y mi esposa ha sido asambleas toda su vida, pero hay algunos que no escuchan nada que no provenga de Springfield, Missouri. Así es. Estás en lo correcto. Si nos mudáramos todos para allá, probablemente tuviéramos un poco más de éxito en cuanto a hablarle a sus vidas. Pero mire, las denominaciones son así. Por ejemplo, Cleveland, si viene de Cleveland, es la iglesia de Dios y Así eso es para ellos. Y el cuartel general de los bautistas sureños está en Nashville. Así que con las asambleas de Dios es Springfield, Missouri. Y eso es natural. Es natural que esto suceda. Yo sé cómo todo eso funciona. Y yo no culpo lo que hacemos en cuanto a un cuerpo político. Elegimos a gente para ser superintendente del distrito. Elegimos a gente para que sea el superintendente general. Y así es como debe ser. Pero en cuanto a entender lo que usted predica, no estoy seguro que ellos entienden plenamente. Y una de las razones por las que yo creo que puedo estar aquí es porque si pudiera yo entenderlo a usted más apropiadamente, tal vez yo pueda compartir eso con algunos otros y pueda explicárselo para que puedan entender qué es lo que usted quiere decir. Pero yo creo que en cuanto al ministerio aquí, que es independiente de las asambleas de Dios,
Sin embargo, usted promueve y depende totalmente de la doctrina de las asambleas. Yo creo que ellos Sí. no están seguros de cómo todo eso funciona. Yo creo que, si me permite hacer una observación, si yo fuera usted, hermano Swagger, yo les recordaría que todo acerca de su pasado y su historial es de las asambleas y del pentecostalismo clásico. Ellos necesitan Eso es recordar verdad. eso, Así es. porque usted no se ha alejado de ello en cuanto a lo No, que yo puedo no. ver. Cuando nosotros vivimos aquí anteriormente, que estuvimos aquí varios años, en los 80s, todo lo que usted creía entonces lo cree ahora, pero Así es. mire, si es que tengo la razón, creo que usted tiene un mayor entendimiento del poder de la sangre para salvación y para santificación. Y esa es una área en la que jamás hemos usado esa palabra. Yo les garantizo, en las iglesias que yo he pastoreado, jamás usé esa palabra más de una vez al año. La santificación. Sí, Estás en no lo cierto. utilizábamos la palabra, no enfatizábamos eso. Y mire, hermano Bob, cuando se trata de la conducta, yo trato ni siquiera de hablar de ello. Ahora usted dice, ¿qué tal con...? Bueno, yo crié a 3 hijos. ¿Ellos escucharon eso? Oh, claro que sí, mis 3 hijos, ellos oyeron mi predicación de santidad y mi enseñanza de santidad. La escucharon ellos. Uno de ellos finalmente dijo, yo no lo quiero, papá, yo me voy a ir a Los Ángeles, y él... él vive en Los Ángeles. Y él no me escucha a mí ya. ¿Le puedo hacer una Claro. pregunta? ¿Por qué fue que usted titubeó en predicar santidad a la iglesia o santificación a la iglesia? ¿Cuál? Bueno, parece como que lo que acaba de decir que fue a propósito. ¿Será Bueno, que sí. sí lo fue de mi parte? Por 2 cosas, mire. Es porque yo crecí con el énfasis de la iglesia de Dios. Mi pasado de niño era santidad e iglesia de Dios. Y yo resentía todo ese movimiento legalista de ello. Sí. Así que yo jamás quería ser llamado o ser conocido como ¿cuál es el término apropiado? Un predicador Bueno, la legalista. santificación en aquellos tiempos estaba presentada de una manera muy errónea. Estaba envuelta en la ropa de la persona, y la mujer no se ponía joyas, que se cortase el pelo de cierta manera, etcétera, etcétera. Hacía esto, no hacía aquello. Y eso está mal, totalmente mal. Pero... y yo creo que la mayoría se cansaron de esto, ¿no? Eso sería Sí. verdad. Correcto. Y también quiero decir que Sí. jamás criamos a hijas. Personalmente, yo tuve 3 hijos. Creo que si hubiera criado a niñas, tal vez habría estado un poco más preocupado por hablar acerca de algunos de sus problemas. Sí, pero su mentalidad, si es que pudiera preguntar acerca de su testimonio personal, su mentalidad era, cuando le digo a la gente que tienen que hacer esto, ellos deben tener la capacidad de hacerlo por sí mismos. Hay que ir a los altares y ser lleno del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Eso fue lo que se les enseñó, así es. Y Sí. eso es algo bueno el hacerlo. Eso bendecirá a la persona. Sí, así no es. es pecado, no está mal, es algo correcto. Pero si el Pero ¿sabe énfasis qué? está en eso para traerme victoria, no lo va a hacer. Eso es lo que yo no hacía. Yo no trataba con la naturaleza de pecado. Realmente yo pensaba mucho en el libro que usted escribió y la predicación que la mayoría de ustedes han hecho. No trataba con naturaleza de pecado. Y si tuviera que hacerlo todo otra vez, yo haría que mis sermones fueran más desarrollados, tratando con la naturaleza de pecado y qué sucede en la salvación y qué sucede en la Sí. santificación a través del poder de la sangre. Yo no hacía eso, y su énfasis creo que ha destruido esa parte de mi teología. Doctor Gray, yo no sabía nada sobre la naturaleza pecaminosa y no sé mucho ahora tampoco, pero en aquel tiempo no sabía nada. Hasta que estaba escribiendo el comentario de Romanos y yo empecé a leer el libro del Dr. Wuest y el capítulo 6 de Romanos, porque eso era lo que estaba estudiando. Y lo había leído anteriormente y extrañamente eso no lo entendí, no me llamó la atención, pero aquella mañana antes del amanecer se resaltaba de una manera tan clara y tan limpia. Él empezó a explicar lo que era la naturaleza pecaminosa, y durante todos mis años de leer cientos y cientos de libros por bautistas, predicadores de asambleas de Dios, iglesia de Dios, etcétera, etcétera, nunca leí un sermón sobre la naturaleza pecaminosa. Nunca escuché a una persona predicar la naturaleza pecaminosa. Vi la frase 1 o 2 veces, ¿no? Pero nadie explicó lo que era. Así que estoy persuadido también de que la mayoría de nuestros predicadores no entienden lo que es la naturaleza pecaminosa.
Yo sé que no lo sabía y los que estaba leyendo tampoco. Para mí personalmente creo que yo he vivido en negación. Bueno, no es una negación, es el hecho de que no lo entendía. Bueno, mire, si usted estudia la psicología de la manera como yo la he estudiado, ellos estudian todo eso. Bueno, ese es un mundo que Lo yo hacen, desconozco. estudian todo eso, ellos salen con diferentes conclusiones, pero la escritura lo deja en claro. Correcto, hay mucha escritura sobre la naturaleza de pecado, la adánica, cosas así, pero lo que jamás se conecta a ello es la verdadera interpretación apropiada de Romanos 6, y que tenemos que ser libres del centro, del núcleo del pecado, antes de que podamos nosotros esperar poder ver la libertad del producto del pecado en nuestras vidas, y que Cristo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario nos libertó del núcleo del pecado, de aquello que nos inclinaba hacia el pecado y la inmundicia y el egoísmo. Y también tenemos que dar un paso más. Por ejemplo, en Gálatas 5:24, que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos que tomar no solamente la naturaleza de pecado, pero también todo lo equivocado que está en nosotros en la carne y darnos cuenta que la cruz derrotó a todo eso también. Nuestra victoria sobre la naturaleza de pecado y sobre la carne está en una localidad, en nuestra unión con Cristo y nuestra crucifixión con Él. Eso es lo que tenemos que creer, por lo tanto tenemos que considerarnos estar muertos al pecado, pero vivos para Dios. Esto quiero hacer. Yo quiero empezar cuando volvamos después de la pausa. Creo que debemos estudiar un poco la naturaleza pecaminosa, explicarla, como lo hemos hecho en el pasado con las distintas categorías, para ayudarnos a entenderla un poco mejor. ¿Y usted quería decir algo? Bueno, sí, pero lo puedo hacer en el próximo programa. Muy bien, entonces, bueno, oro que usted no se lo pierda. Y probablemente vamos a continuar unos cuantos programas en esta línea, pero creo que es vital que nosotros expliquemos de la mejor manera posible. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Yo quiero tratar con la naturaleza pecaminosa porque es extremadamente importante. Y ha pasado ya un tiempo desde que lo hemos estudiado y lo hemos puesto en 5 categorías. Esas 5 categorías no están en la Biblia. Es algo que hemos establecido acá y ahí está en su pantalla. La ignorancia, la negación, la licencia, la lucha y la gracia. La única que es legítima de esas 5 y es bíblica es la gracia. Vamos a empezar primero que nada con la ignorancia. ¿Sabe, hermano Swagger, lo puedo detener? Usted dijo que eso no está en la Escritura o algo así. Pero todo eso yo creo que sí, el principio correcto, sí se ejemplifica en la Escritura, cada uno de ellos. Lo que quise decir es que no lo dice exactamente como lo hemos escrito correcto, allí. No se delinea de esa manera, pero el principio de cada uno sí está definitivamente dicho. Que sí, definitivamente que sí. Vamos a tomar lo primero, que es ignorancia. Correcto. La iglesia conoce tan poco sobre la naturaleza pecaminosa que no sabe nada en lo absoluto. Hay algunos que sí, siempre hay algunos que sí conocen, pero no muchos. Y yo creo que usted dijo personalmente de que tal vez lo había estudiado en lo que refiere a la psicología. ¿Estoy equivocado? Ellos no le llaman pecado, ellos no se refieren a eso como naturaleza de pecado, pero lo es. Cuando estudian todos los diferentes aspectos. La naturaleza adámica o la naturaleza oscura. De hecho, las escuelas de psicología hasta cierto punto son una reacción para alejar a la gente de la teología. Si nos fijamos en los 1700 y 1800 es lo que querían hacer. Querían alejarse de la teología de Calvino. La teología de Calvino era muy prominente en los 1600, 1700. Sí, lo fue. Y la gente que estaba educándose bien, ellos querían alejar a la gente de esa fuerte doctrina, lo cual ellos llamaban una condenación, pecado, juicio y así sucesivamente. Así que para poder hacerlo, entraron a la escuela de psicología y desarrollaron montones de teorías.
Hay tal vez más de 100 enseñanzas de psicología, así que hay muchas teorías. Bien, nosotros enseñamos que en la caída, y alguien pregunta, pero ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Es lo que le sucedió a Adán y a Eva después de la caída. Cuando ellos perdieron su caminar con Dios, su propia naturaleza se convirtió en una de pecado. Nosotros en ocasiones usamos la expresión en lo que tiene que ver con, las ideas que la gente dice, y dicen esa naturaleza pecaminosa, esa es su naturaleza, fueron criados así, etcétera, etcétera. Y no había tal cosa como una naturaleza pecaminosa en Adán y Eva antes de la caída. Cuando cayeron de una total conciencia de Dios a una autoconciencia total. Por eso el énfasis está en la humanidad, lo cual no funciona. Bien. La naturaleza del ser humano se convirtió en una de pecado antes de que una persona sea salva, y me pueden ayudar ustedes si piensan que estoy equivocado. Antes de la persona ser salva, son controlados por la naturaleza pecaminosa, total y completamente controlados por ello. Por eso no pueden dejar de hacer cosas que le está haciendo daño. No pueden. Este hombre acá es un perfecto ejemplo. Él no podía dejar el alcohol. Él no podía dejar las drogas. Esa es la naturaleza pecaminosa que controla a esa persona. Y es la razón de todas las guerras, la inhumanidad del hombre con el hombre. Es que la naturaleza pecaminosa gobierna a esa persona. Anteriormente era la naturaleza de Dios, pero ya no es así. Y bueno, eso es la naturaleza pecaminosa y controla al individuo, y solamente hay una manera de detener esto, y eso es el Señor Jesucristo. Pero lo triste es que la mayoría de los cristianos el día de hoy, simplemente porque no lo entienden, están siendo controlados por la naturaleza pecaminosa. Y una vez más volvemos a la cruz. El único poder que puede controlarlo es la cruz de Jesucristo. Cuando la persona es salva, algunos dicen que la naturaleza pecaminosa es removida. No, no lo es. Y se lo vamos a probar conforme a las Escrituras mientras avanzamos. Pero toda persona que no conoce a Cristo es controlado por la naturaleza pecaminosa, y lamentablemente la mayoría de los cristianos también son controlados por la naturaleza pecaminosa. Ahora el Señor no lo remueve en el momento de conversión, lo deja allí por razones disciplinarias, para disciplinarnos, ayudarnos a saber y entender que no hacemos esto a la manera de Dios. La naturaleza pecaminosa una vez más nos va a gobernar. Usted puede pensar, yo no tengo un problema con el alcohol, yo sé que no lo tiene, punto. Pero si usted se sale del lugar de la palabra de Dios y empieza a depender de usted mismo, entonces el potencial está allí. El potencial. Recordemos que cuando hablamos de la naturaleza de pecado, tenemos que incluir antes de la salvación el término dominio, que significa señorío. El pecado tiene señorío sobre la raza humana, y eso es todo. Y la naturaleza entonces inclina a la carne, me inclina a mí, inclina a lo que Dios ha creado, todo lo que tiene que ver con el hombre. Está inclinado por la naturaleza de pecado. Está dañado, está deformado, torcido. Jeremías dijo del corazón que es engañoso más que todas las cosas. Exacto. ¿Por qué? Dios nos creó perfectos, pero con la naturaleza pecaminosa, una naturaleza de pecado, todo en nosotros, desde nuestra mente, ideas, pensamientos, nuestros deseos, todos están inclinados en contra de Dios por la naturaleza de pecado. ¿Están de acuerdo en que la naturaleza pecaminosa y la adámica son la misma cosa? Sí. ¿Sabe? El pecado, y solo para que la gente entienda, y no quiero ser demasiado simplista, pero el pecado es simplemente desobediencia a Dios. Así que Adán cayó, recibió esa naturaleza de desobediencia a Dios. Y como usted dijo, para una persona no salva, no existe ninguna otra manera de vivir excepto teniendo esa naturaleza de desobediencia a Dios reinando sobre ellos. Ahora, la manifestación, cómo se manifiesta eso es diferente en diferentes personas. Sí. Y aún está para creyentes o para personas no salvas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el señor José? Él no es salvo, pero él es honesto. Si usted tiene problemas, él le va a ayudar. Bueno, la naturaleza pecaminosa controla a algunos más que a otros.
Sí, pero él no bebe, fuma, y él peleó Correcto. en la Segunda Guerra Mundial y él es un patriota. Pero mire, lo que pasa es esto. Para una persona que no es salva, aún hasta sus obras buenas no son justicia ante el Señor. Y usted trató con esto hace unos cuantos programas. Eso es lo difícil para que la gente entienda que aún hasta una buena persona sin Jesús realmente no es buena. Correcto. Así que para una persona que no es salva, ellos sí, bueno, mire, también tienen una naturaleza de pecado que tiene dominio sobre ellos. Ellos tal vez no estén fumando o bebiendo, tal vez hasta vayan a la iglesia. Pero si no son salvos, aún hasta lo bueno que ellos hagan no es contado como bueno ante Dios. No hay tal cosa como una evolución moral. Pero aún ese es el mensaje de muchos predicadores. Usted puede mejorar su vida. Hay un campeón que vive en usted. Usted puede vivir mejor. A la gente le gusta eso. A todos nos gusta escuchar lo bueno que somos. Y cuando se pone eso en un sentido espiritual, se presenta de una manera aún mayor, pero es una mentira. Usted no puede mejorar su vida. No hay tal cosa como una evolución moral. Eso no existe. Pero aún así, los predicadores que predican eso tienen multitudes. ¿Y no es ese el fundamento de la iglesia sensible al buscador? Sí. Reunámonos y compartir el uno con el otro para que lo bueno se pueda pegar en uno o lo que sea. Osmosis, claro, Sí. definitivamente. Por la caída del hombre, ¿usted cree que estamos inclinados hacia el mal o totalmente quebrantados e incapaces de jamás tomar decisiones Nosotros correctas? estamos inclinados a la maldad y en nosotros no podemos hacer lo correcto. Podemos hacer algunas cosas correctas, pero periódicamente vamos a fallar. La gran lucha entre el calvinismo y el arminianismo es que el calvinismo enseña que el hombre no puede hacer ningún esfuerzo de parte suya hacia Dios. Dios tiene que escogerlos, venir a encontrarlos, convertirlos y salvarlos. Le voy a hacer una pregunta y que me ayude en esto. En un sentido, yo creo que eso es correcto. Una persona que no es salva en sí mismo está muerto en pecado, y muerto es muerto. No es que está crítica a la situación o una condición mala, no, está muerto. Y algo que está muerto no tiene vida allí en lo absoluto, está muerto. Y en sí mismo, a menos de que el evangelio sea predicado a esa persona, el Espíritu Santo obra sobre ese evangelio predicado o se le entrega de alguna manera, como llegue a su vida. Esa persona no puede entender nada sobre Dios. Yo creo que usted se inclina bastante hacia el calvinismo, pero permíteme decir que yo me inclino un poco más hacia el arminianismo. El arminianismo dice que el hombre puede tomar la decisión y decirle sí al Señor para ser salvo. ¿En sí mismo? Nosotros creemos eso. No me parece. No, con la ayuda de Dios, no por sí solo. Respondemos al Espíritu Santo. Sí. Con la ayuda de Dios, sí. Sí, de eso estoy hablando. Sí, totalmente con la ayuda de Dios, sí. Pero el calvinismo no solo enseña la presciencia, sino también la predestinación. Así que tenemos que agrupar todo eso. Y enseña la gracia irresistible. La gracia irresistible. No. No, yo sé que no lo creemos eso. Pero ese es el punto. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Disculpa, ¿cómo le llaman? Los 5 puntos del calvinismo. Exacto. Depravación total, elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Sí, o preservación de los santos. Yo no creo eso, en lo absoluto. Pudiera decir que su fuerte énfasis sobre estar perdido tal vez cause que un calvinista piense que usted apoya lo mismo que él. Yo creo que no, porque yo creo que usted verdaderamente es arminionista. Lo y soy. usted no cree lo que ellos sí, dicen. lo soy. Pero la verdad es que el hombre está más perdido de lo que nosotros a veces queremos admitir. Correcto. Muy perdidos. Así es. Y cuando el Espíritu Santo llega, entonces podemos ser salvos, pero se nos acabó el tiempo. Bueno, vamos a tener que continuar en la próxima programación, así que no pierda esa idea. Gracias por acompañarnos. Qué bueno tenerles en sintonía con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Lo que estamos enseñando, usted lo necesita. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.